Buenos días a todos mis hermanos y hermanas también que escuchan la palabra. Esta es la segunda parte de la prédica que hice, digamos, la semana pasada, la cual se trataba sobre la pregunta: ¿acaso fue Dios quien creó al diablo? Acordémonos que el diablo, Satanás o el dragón, nombres usados bíblicamente, fue el que inicialmente engaña a Eva, a Adán, para que comiera la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por esta acción, Dios consideró a Adán y a Eva como cómplices del dragón. La desobediencia, Dios la considera una confrontación a su mandato, una confrontación a su divinidad. Y por esta acción, Adán pierde el dominio sobre la tierra, porque el Señor se la había dado para que la subyugara. Pero Dios le quita a Adán y a Eva la perfección y la inmortalidad por la desobediencia. Por eso Dios permite que entre el pecado de la muerte en el hombre, en la creación. Y a partir de ahí, a partir de ese momento, el cuerpo de Adán y de Eva y de toda la descendencia, por eso se comienza a decaer en envejecimiento. Por todo esto, nos volvimos mortales. La creación y su descendencia nos volvimos mortales. Esto fue una obra del diablo desde su inicio de la creación. Sin embargo, el dragón, no conforme, intenta formar su propio trono y ser como el Altísimo, para que a él también lo adorasen. Satanás convence a 1/3 de los ángeles y se sublevaron en contra de Dios Jehová, iniciando una batalla feroz en el cielo, batallando el arcángel Miguel contra el dragón y el dragón batallando contra el arcángel Miguel. Pero obviamente que el dragón fue vencido y arrojado a la tierra junto con todos los ángeles que le habían seguido en la sublevación que se dieron para hacer la guerra a Dios. Con esta explicación, que es parte de lo que se habló la semana pasada, sabemos que entonces el diablo gobierna la tierra. Ahora, como el diablo no pudo lograr su objetivo, no pudo quitar del trono a nuestro Dios Jehová, ya estando él en la tierra, entonces el diablo la emprende contra la humanidad. ¿Y por qué en contra de la humanidad? Porque precisamente la humanidad representa la creación de Dios. Si no creen que esto es así, entonces remontémonos, como dicen, un poco a la historia de los tiempos antiguos. Veamos el primer ejemplo. El primer ejemplo de cómo gobierna la tierra Satanás desde el principio, desde cuando ya está en la tierra. Antes del diluvio,
los pobladores de la tierra ya estaban corrompidos por la maldad de Satanás. Prácticamente les estoy hablando en los tiempos de Noé. En los días de Noé, solo 8 personas no fueron engañadas por el diablo. Dios iba a destruir a todo ser viviente, pero encontró gracia en la familia de Noé y opta por salvarlos. ¿Por qué? Porque eran las únicas personas que guardaban sus mandamientos, les debían obediencia, eran una familia íntegra espiritualmente. Estaban apartadas de toda idolatría y de toda inmundicia. Ahora miremos el segundo ejemplo. Los moradores, los habitantes de la ciudad de Sodoma y Gomorra, estas dos ciudades, junto con sus habitantes, fueron destruidos por nuestro Dios Jehová. El diablo las tenía sometidos. Practicaban idolatría, tenían sexo, padre con hija, hijos con madre, hombres con hombre, sexo entre parientes. Es decir, ellos estaban en un total pecado inmundo. Y por eso Dios los destruyó. Ahora, veamos un tercer ejemplo de cómo siempre gobierna Satanás al mundo, cómo ha venido gobernándolo. Acordémonos, Jacob también encontró gracia ante los ojos de Jehová. Jehová lo bendice con una prole de 12 hijos. Uno de ellos se llamaba José, quien hace que su padre Jacob, con sus otros 11 hermanos, vivan bajo buenos términos en los dominios del faraón rey de Egipto, llamado en ese entonces Amenhotep I. Acordémonos que Jehová le cambia el nombre de Jacob por Israel. Pero estos 12 hijos de Israel o de Jacob representan las 12 tribus de Israel, que es el pueblo escogido por Dios. Al llegar un nuevo faraón al trono, este pueblo, el pueblo de Israel, es sometido a un cautiverio atroz por 400 años. Iniciado por el nuevo faraón, rey de Egipto, que se llamaba Tutmosis I. Solo que esta vez el pueblo de Israel nunca se apartó de su Dios Jehová. Nunca se apartó. Hasta que Jehová los sacó con mano dura de las garras del faraón, que ya en ese tiempo era Ramsés II. Satanás, además de hacer caer a los humanos en rebeldía contra su creador Dios Jehová, también perseguía al pueblo de Israel, al pueblo escogido por Dios. Miremos, escuchen y también escudriñemos. Satanás engaña y persigue. Lean Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 13. Dice así: y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llamaba Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra,
persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién era la mujer? María. Esa era la mujer, María. ¿Y quién el hijo varón? Jesús. Si no, miremoslo también esto en Mateo, leámoslos, en Mateo capítulo 2, versículo 13, y dice así: José despierta a María para contarle algo urgente. Un ángel de Jehová se le acababa de aparecer en un sueño y le ha dicho: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. El diablo actúa por medio de personas que no están con Dios. Los usa para lograr sus propósitos. Vea, Satanás acusa falsamente también y asesina. Veamos esto en Apocalipsis capítulo 12 versículo 10, que dice lo siguiente: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. En Juan capítulo 8 versículo 44 también dice lo siguiente: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de las mentiras. El diablo también hace guerra contra el pueblo de Dios. En Apocalipsis capítulo 12 versículo 17 dice lo siguiente: entonces el dragón, dice, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, contra ellos hace ira, contra la mujer y contra los que guardan los mandamientos de Dios. Ahora, hagámonos una pregunta: ¿a qué mujer se refiere? Porque dice contra la mujer. Miremos esto, escuchemos esto. En parte la mujer en parte representa al Israel del Antiguo Testamento. Dios mismo describe a su pueblo como una mujer a quien visitó con honra y esplendor. Lean Ezequiel capítulo 16, lean el capítulo entero, leanlo todo y se van a dar cuenta que a eso se refiere nuestro Padre Celestial. Y la corona, dice que Él coronó a la mujer con 12 estrellas, que parecen representar a las 12 tribus de Israel. También léanlo en Génesis capítulo 37, versículos 9 y 10. Dice que el diablo también toma presos, o sea, que hace que encarcelen a la gente. Veamos Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, que dice también lo siguiente. Esto fue Jesucristo, porque dijo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A eso se refiere
Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Pero bueno, ¿qué entendemos por esto? ¿Qué pasó aquí? Después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los romanos se dedicaron a perseguir a los cristianos para asesinarlos, para matarlos. En ese tiempo se desató una perseguidera y mataba a cuanto aquellas personas sentían que eran cristianos. Saulo de Tarso era el peor de todos los perseguidores, despiadado y sin sentimiento. Era Saulo de Tarso. Vean esto en Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 3. Hechos, capítulo 8, versículo 1 al 3. Jesús lo convierte en creyente al cristianismo y le cambia el nombre por Pablo. Óigase bien. Después que este hombre asesinaba sin piedad a los cristianos, Jesús lo convierte en creyente al cristianismo y le cambia el nombre por Pablo. Por eso el apóstol Pablo de Tarso, le dicen Pablo el Pequeño. ¿Por qué? Porque fue el último apóstol que nuestro Señor Jesucristo formó al cristianismo. Esto véanlo y léanlo en Hechos, capítulo 9, versículo del 3 al 6. El diablo también hace milagros, obra con milagro y miente. En Apocalipsis capítulo 16, versículos 13 y 14, dice así: y vi salir de la boca del dragón y de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. A esto se refiere el Apocalipsis capítulo 16, versículos de 13 al 14. El diablo Satanás va a reunir a todas las fuerzas de los ejércitos del mundo para combatir contra Jesús y sus ángeles. Esto pareciera que es algo como una fantasía, pero créanlo que no lo es, no lo es. Más adelante vamos como dicen, a relacionar estas cosas antiguas con lo presente. El diablo también trae enfermedades y trae aflicciones, porque si te enfermas estás afligido. Leamos Job capítulo 2, versículo 7, que dice así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. El diablo, hermanos, el diablo no puede tocar a ningún cristiano si Dios no se lo permite. La Biblia enseña que Dios le permite a Satanás una cierta cantidad de libertad. Leamos Job capítulo 1, versículo 12. Sin embargo, esa libertad siempre es limitada. Satanás no puede hacer todo lo que él desea. Satanás incluso, él escoge atacar a los hijos de Dios. También lean 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. El diablo también encadena, incita a traición. Es que el diablo hace de todo hace el diablo.
En Lucas capítulo 13, versículo 11 y 16, Lucas capítulo 13, versículo 11 y 16, dice así: y había una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿acaso no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Sale esa pregunta en ese versículo, en el versículo 16. ¿Por qué sale esa pregunta? Porque es Jesús el que la sana. Jesús sabía que sangraba todo el tiempo de esos días de la mujer. Jesús sabía que Satanás tenía a esa mujer enferma y por su misericordia la sana en día de reposo, como violando la ley. Pero no la viola. Si no, véanlo en Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Hermano, escudriñen. La Biblia dice: escudriñad y seré sabio. Dice también que es hija de Abraham. ¿Por qué? Porque la mujer era israelita, o sea, descendencia de Abraham. Imagínense que el diablo aparece como un ángel de luz. Él hace todo eso. Leamos segunda de Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y eso no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano y hermanas, y todo el que esté escuchando y viendo esta prédica, ¿cuántos pastores hay que dan la palabra de Dios con enseñanzas falsas? ¿Cuántos pastores hay que dan la palabra de Dios de forma engañosa para que le den diezmos? Hermanos, el que estudia la Biblia la conoce, pero no les importa enriquecerse tergiversando las palabras de Dios. ¿Qué va a pasar con ellos? La verdad es que no lo sé, ni siquiera me imagino, porque esas cosas yo no puedo saber qué es lo que va a pasar al momento de rendir cuentas. No sé. Estimados hermanos, que no quede duda que el diablo o Satanás está apoderado de la tierra. Él está apoderado de la tierra. Tiene bajo sus dominios a las naciones existentes de hoy. Les voy a dar los siguientes datos porque hoy en día el asunto es más grave todavía, porque hay superpoblación, hay naciones poderosas. Cada 26 de septiembre se celebra el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Cada 26 de septiembre se están reuniendo las grandes potencias. Pero más de medio siglo después de todas esas reuniones, este propósito está aún lejos de conseguirse. Según los últimos datos del Instituto Internacional, de Estudio para la Paz de Estocolmo, CIPRI, esas son las siglas en inglés de este instituto. CIPRI en el mundo, dicen ellos, dice CIPRI que en el mundo existen aún
unas 14.465 armas nucleares. Estas armas permanecen en manos de 9 países. De 9 países. Se trata de Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. En manos de todos esos países están estas cantidades de armas capaces de desbaratar a la humanidad hasta 20 veces. El 92% de este armamento nuclear que existe en el mundo lo tiene Rusia y Estados Unidos. El último informe demográfico de las Naciones Unidas en el año 2019 dicen que en el planeta hay 7.700 millones de personas. Y se afirma que el 10% de esta población mundial son gay. Ahora hagan la matemática ustedes. Estados Unidos cuenta con un 60% de la pornografía en Internet. Tiene 428 millones de páginas web dedicadas a la pornografía. Holanda tiene un 26% de la pornografía en redes y tiene 187 millones de páginas web dedicadas a la pornografía. La empresa Similar Web informa que España es el segundo país más consumidor de pornografía a nivel mundial. En todo el mundo se producen aproximadamente 25 millones de abortos peligrosos al año. Los divorcios están a la orden del día. Son miles de divorcios que se dan en todo el mundo. Hijos que sufren la separación de sus padres son millones. Según la revista Vida Nueva Digital, existen 1.200 millones de ateos en el mundo. Más de 1.300 millones de personas mueren en el mundo cada año a causa de la violencia. Según todo esto, según también en conjunto un informe de la Organización Mundial de la Salud, OMS. Así, de esta manera, en estos tiempos modernos, así está gobernando Satanás al mundo, al que no está con Dios, obviamente. ¿Saben qué, hermanos? Reflexionemos, analicemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor. De verdad se los pido y les digo, busquemos de corazón a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Que Dios bendiga a sus familias y familiares, a sus hogares. Amen a sus hijos y no se olviden de los ancianos. Dejo este mensaje con todo amor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.